El Concilio de Nicea. La verdad del evento crucial. Sean todos bienvenidos a un nuevo e interesante tema. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, representa un evento decisivo en la historia del cristianismo. Allí, la política imperial romana ejerció un control significativo sobre la doctrina religiosa. Convocado por Constantino, este concilio reunió a cientos de obispos con el objetivo de unificar la creencia sobre la divinidad de Jesucristo y consolidar el poder del Estado sobre la Iglesia. Este análisis examina cómo Nicea no solo resolvió disputas teológicas, sino que también estableció un precedente peligroso de intervención estatal en asuntos eclesiásticos. Antes de continuar, si deseas puedes suscribirte, hacer clic en me gusta y activar las notificaciones. En los años 320 y 321 después de Cristo, Alejandro, obispo de Alejandría, convocó un concilio en su ciudad, al que asistieron más de 100 obispos de Egipto y Libia. El objetivo principal de esta reunión era condenar a Arrio de Alejandría, quien negaba la Trinidad y la divinidad de Jesucristo, lo cual preocupaba a varios obispos de Roma. Arrio fue excomulgado y se trasladó a Palestina y luego a Nicomedia. Durante este periodo, Alejandro publicó una epístola encíclica, la cual fue respondida por Arrio, intensificando la controversia sobre la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Según Sosómenes, se celebró un concilio en Bitinia que emitió una encíclica instando a todos los obispos a aceptar a los arrianos en la comunión de la Iglesia. Posteriormente, estalló una guerra entre Licinio y Constantino, ganada por este último, lo que exacerbó el conflicto religioso entre los años 322 y 323. Constantino, tras unificar políticamente su imperio, buscaba ahora restablecer la paz religiosa. Para ello, envió cartas a Alejandro y a Arrio, pidiéndoles que resolvieran sus diferencias de inmediato, demostrando así que no comprendía la magnitud de las disputas teológicas en curso. Ocio de Córdoba, consejero en asuntos religiosos del emperador Constantino, llevó la carta del emperador a Alejandría, sin lograr reconciliar a las partes en conflicto. Ante este fracaso, Constantino, posiblemente aconsejado por el mismo Ocio, decidió que la mejor solución para restaurar la paz en la Iglesia era convocar un concilio ecuménico. De esa manera introdujo así este término en la historia de la Iglesia. ¿Quién fue Arrio? Los inicios de Arrio son un tanto oscuros. Probablemente nació en Libia y desarrolló su carrera eclesiástica en Alejandría. Bajo el episcopado de Pedro, Arrio inicialmente apoyó a Melesio, pero luego se distanció de sus doctrinas y fue ordenado diácono. Su espíritu independiente lo llevó a criticar vehementemente a su obispo por sancionar a los melesianos, lo que resultó en su excomunión. Posteriormente, Aquila lo readmitió y le otorgó credenciales de clérigo, y Alejandro lo nombró líder de la iglesia de Baucali. Arrio, con su avanzada edad, aspecto severo, conocimiento y prácticas ascéticas, atrajo a numerosos seguidores. Fue discípulo del mártir Luciano y compañero de estudios de los Eusebios de Nicomedia y Cesarea, quienes lo apoyaron y defendieron.
¿Cuáles fueron las discrepancias sobre Arrio en el Concilio de Nicea? Según Juan de Mariana, quien asistió al Concilio de Nicea, fue un segundo Arrio, discípulo del primero, que murió en el exilio después de que Ocio fuera enviado a Alejandría por el emperador para acabar con la herejía. Sin embargo, otras fuentes afirman que se trató del mismo Arrio, quien, tras ser protegido en su exilio en Palestina por los eusebios, continuó sus actividades. Continuando y escudriñando la historia, el Concilio de Nicea se llevó a cabo en la ciudad de Nicea del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Fue convocado por el emperador Constantino, quien buscaba unificar la Iglesia y su imperio. Es interesante notar que los padres del concilio no tenían claro qué implicaba esta reunión, ya que fue convocada por el emperador y no por el papa, quien solo la refrendó. Para facilitar la asistencia de los obispos a esta asamblea, se dispuso que tuvieran acceso gratuito a carros y caballería, y que los gastos durante la reunión fueran cubiertos por el tesoro público. Asistieron distinguidos ministros de Europa, Libia y Asia. El Papa en funciones era Silvestre, y la principal problemática a tratar fue el arrianismo. Esta doctrina sostenía que existía una diferencia esencial entre el Padre y el Hijo, considerando a Jesucristo como una criatura engendrada por el Padre y no eterna, susceptible de cambio. Ocio de Córdoba, quien presidió el concilio por designación del Papa y del Emperador, jugó un papel crucial. Fue él quien primero condenó los errores de Arrio y Melesio, y formuló la declaración de fe, que rechazaba la herejía arriana, ganándose el título de Padre de los Concilios. El Papa no asistió personalmente al concilio, sino que fue representado por los sacerdotes romanos Víctor, Ovitus y Vincentius. Otro destacado defensor de la ortodoxia fue Atanasio de Alejandría, nombrado obispo en el año 328. Atanasio se distinguió por su defensa del credo niceno, ganándose el título de Padre de la Ortodoxia y Columna de la Fe. Otros prominentes líderes cristianos de esta época incluyeron a Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa en Oriente, así como Hilario y San Ambrosio en Occidente. ¿Cómo fue la primera sección? La primera sesión del Concilio de Nicea fue meramente ceremonial, descrita con gran detalle por Eusebio de Cesarea. Los obispos se sentaron a la derecha e izquierda de la sala, esperando la llegada del emperador Constantino, quien fue recibido de pie por todos los presentes. Constantino entró vestido de púrpura y oro, irradiando una apariencia majestuosa, comparada por Eusebio con la de un ángel celestial de Dios. Después de un breve discurso del emperador, se iniciaron las sesiones para abordar la agenda prevista. Según Barcia, en este concilio se impuso un castigo a los cristianos que, después de ser bautizados, ingresaban al servicio del ejército. También se acordó fijar la fecha de la Pascua el 21 de marzo, unificando así su celebración. Este concilio definió la postura ortodoxa sobre la divinidad de Jesucristo. Utilizó el término griego homousios, que significa que Jesucristo, como Hijo de Dios, es coeterno e igual al Padre, compartiendo la misma sustancia o esencia. Empero, la controversia entre los bandos
continuó hasta el Concilio de Constantinopla. Las discusiones en Nicea fueron demasiado intensas y polémicas. Se llegó al punto en que Nicolás de Mira, posteriormente conocido como Nicolás de Bari, y luego transformado en Santa Claus, abofeteó a Arrio debido a su obstinación en sus creencias. ¿Qué es el Credo de Nicea? Uno de los documentos más importantes firmados en el Concilio de Nicea fue el Credo, que establecía la doctrina cristiana sobre la naturaleza de Dios y Jesucristo. El Credo de Nicea dice lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre. Esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, y volverá para juzgar a vivos y a muertos. Y en el Espíritu Santo, aquellos que dicen que hubo un tiempo en el que Él no existía, ni antes de ser engendrado, y que Él fue creado de la nada. Y también los que dicen que Él es de otra naturaleza, o de otra sustancia que el Padre, o que el Hijo de Dios es creado, o mudable, o sujeto a cambios, la Iglesia Católica los anatematiza. El Concilio de Nicea promulgó varios cánones que establecieron diversas normas y directrices para la Iglesia. Estos cánones no solo establecieron normas claras dentro de la Iglesia, sino que también buscaron unificar y reforzar la disciplina eclesiástica, marcando un hito en la historia del cristianismo. Los cánones promulgados en el Concilio de Nicea fueron respuestas a problemas específicos de la época, buscando dar soluciones inmediatas a diversas cuestiones eclesiásticas. Al finalizar la reunión, los asistentes firmaron los acuerdos para resolver la cuestión arriana. Por lo tanto, unos pocos obispos, incluyendo a Eusebio de Nicomedia, se negaron a firmar. Estos obispos fueron tildados de herejes y destituidos junto con sus seguidores. El emperador Constantino añadió su propia sentencia y ordenó la expulsión de estos obispos de sus ciudades. Así fue como estableció un precedente para futuras intervenciones del poder secular en decisiones ortodoxas de la Iglesia. Después de los debates y la conclusión del concilio, Constantino ofreció a los participantes un gran banquete, coincidiendo con el 20º aniversario de su ascenso al trono imperial. Los registros históricos indican que el espectáculo fue tan espléndido que algunos asistentes se preguntaban si ya estaban en el reino de Dios. Al finalizar las celebraciones, los asistentes fueron despedidos de este majestuoso evento, cerrando así un capítulo crucial en la historia de la Iglesia. El legado del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea significó el inicio de la influencia imperial en la administración de la Iglesia cristiana, gestando la unión entre la Iglesia y el Estado, lo que traería serias consecuencias en el futuro. Introducción de nuevas prácticas.
Desde el agua bendita hasta el anillo de matrimonio, se incorporaron muchas prácticas que no eran originalmente parte del cristianismo, con el fin de hacer la nueva religión más atractiva para los paganos. Unificación teológica. A nivel cristológico, el Concilio de Nicea fue crucial para unificar las diversas posturas teológicas sobre la divinidad de Jesucristo, estableciendo una doctrina aceptada por todos los sectores eclesiásticos. Pérdida de libertad. La libertad que la Iglesia había ganado con sangre comenzó a perderse en favor de regalos y favores del Estado. En su alianza con el poder secular, la libertad de la Iglesia murió entre aplausos. Este concilio no solo resolvió las controversias teológicas del momento, sino que también sentó precedentes que moldearían la relación entre la Iglesia y el Estado por siglos. El Concilio de Nicea, a pesar de su importancia histórica en la unificación teológica del cristianismo, también representa un ejemplo temprano de la instrumentalización política de la religión por parte del Estado. La convocatoria y las decisiones tomadas en Nicea no solo reflejan la manipulación de la doctrina cristiana para los intereses imperiales. También establecieron un modelo de subordinación eclesiástica al poder político que persistiría en los siglos posteriores. Este evento crítico ilustra cómo la historia del cristianismo estuvo moldeada por la interacción compleja entre la fe y el dominio político. Planteó los interrogantes sobre la autonomía de la Iglesia y los límites del poder estatal en los asuntos religiosos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta exposición y no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo. Este contenido ha sido adaptado y producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, basado en el artículo de Iván Balabarca Cárdenas, docente de la Facultad de Teología del Perú. Muchas gracias por su apoyo.